Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro FC Salud a través de Laboratorios CFC. De verdad que estamos encantados de seguir en esta historia y en esta live que dan tanta información a todas y cada una de las personas que están de aquel lado, pues a nuestros FC Evidentes, como siempre lo hemos llamado. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de fibromas. Algunos dirán que es eso, que no es eso. Y nuestro invitado va a hablar de eso porque es especialista ginecobstetra y su especialidad más importante es sobre la fertilidad. Así que aquellas señoras que quieran tener su muchacho ya saben con quién van a tener que hablar a partir de hoy. Edward, bienvenido a nuestro FC Salud, a Laboratorios FC. Y una vez más, yo no soy el entrevistado. Todas esas cámaras y todos esos FC Evidentes están a la espera de toda esta explicación acerca de esta patología. Buenas tardes, Carlos. Bueno, ante todo, quiero darle las gracias a FC por esta invitación para hablar sobre los fibromas y al doctor Carlos Lezama, nuestro moderador. Y bueno, vamos a empezar, y a los oyentes, por supuesto. Vamos a empezar a hablar del tema. Bueno, yo siempre la primera pregunta, ¿qué es eso de fibroma? ¿A qué se denomina fibroma? O fibromatosis, o uterofibromatoso, tiene varias connotaciones, pero sí. ¿A qué se denomina? Bueno, tiene varios sinónimos, varios términos Exacto. médicos que reflejan el mismo significado. Entre ellos son el fibroma, mioma o leiomioma. El fibroma es el tumor genital benigno más frecuente en las mujeres y está en aproximadamente el 25% de todas las pacientes en su etapa reproductiva. La edad más frecuente de aparición es alrededor de los 35 a 45 años, en donde están el 90% de esas pacientes con fibromas, pero también puede presentarse en los extremos también de la vida reproductiva, ¿no? Es más frecuente en pacientes de raza negra. Hay algunas causas también que se han visto asociadas, aunque la causa por la cual se producen los miomas no está bien definida. Hay algunas teorías, que entre ellas está el aumento de estrógeno y algunas mutaciones genéticas. Bueno, fíjense que les ha dado un montón de datos ahí. Primero, la raza negra se encuentra más comprometida. Correcto. Tiene que ver con los estrógenos más que con los progestágenos. Sí. Ya a lo mejor nos metemos un ratico allí para hablar de qué es eso de estrógeno y progestágeno. La edad promedio es 35 y es un tumor, y es lo que debe haberle sonado a mucha gente con cierta agradecida, porque es benigno, no es un tumor maligno ni va a hacer daño. Así que si alguna vez oyen hablarle o alguien le opina a su médico, a alguna persona que tiene un fibroma o un leiomioma, que es el otro término, ese es muy médico, de alguna manera saben que no hay nada malo, hay solución para eso. Sí, el porcentaje de malignidad es muy bajo, es menos del 0,5%. Imagínense, poquitico. Muy poco. Sí. Muy poquitico. Y cuando son malignos se denominan leiomiosarcomas. Correcto, pero es poquito. Pero casi todos son, o sea, la gran mayoría, por no decir todos, son tumores benignos. Sí, correcto. Entonces seguimos con la salvedad de que son sí. buenos. O sea, sí, señor. No me los eché a perder todavía. Bueno, ¿cómo te llega esa paciente, Eduard? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué le ocurre? ¿Qué la hace ir a hablar contigo? Bueno, lo primero que debemos saber es que el 30% de las pacientes que llegan a la consulta con miomas son asintomáticas, es decir, es un hallazgo incidental que se realiza durante el examen físico y la exploración, ¿no? Pero aquellas que son sintomáticas, es decir, el otro 70%, su principal motivo de consulta son alteraciones en el sangrado genital, es decir, vienen con menorragias, que son sangrados abundantes durante la menstruación, o metrorragias, que son sangrados entre las menstruaciones, ¿no? Entonces, ese sería como que el principal motivo de consulta de esta patología. Pero no solamente tenemos ese motivo de consulta, también tenemos motivos de consulta en cuanto a la ubicación del mioma, porque por continuidad existen órganos cerca del útero, como está la vejiga. Entonces, si el mioma crece hacia la vejiga,
disminuye la capacidad de retener la orina y por lo tanto la paciente va a llegar con micciones aumentadas en frecuencia. Y también pudiese, en vista de que también está hacia la parte posterior el crecimiento, pudiese darse el mioma. Tenemos el recto y la parte intestinal, en donde pudiesen también venir referidas con estreñimiento. Dolor durante el coito, la dispareunia, también es otro motivo de consulta. Y bueno, básicamente esos son los síntomas que producen, ¿no? Pero el más importante de todos, como lo dije al principio, son alteraciones en los ciclos menstruales en cuanto a cantidad de sangrado y el momento. Menorragia, que es aumento durante la menstruación, y la metrorragia, que es sangrados intermenstruales. Bueno, no me vas a hablar mucho porque él pone el nombre y lo traduce. Sí, lo traduzco rápido. Dispareunia, dolor en el acto sexual. Sí. Bueno, ya saben que es casual y que de alguna manera el sangrado y un sangrado loco, es decir, no en los tiempos determinados, pueden ser una alarma para yo tener que ir al médico y preguntarle, tengo esto. Ok, dolor, da dolor, da algún otro síntoma. Bueno, la dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual, es uno de los dolores que puede manifestar la paciente, pero también dependiendo de la ubicación donde esté, sí, puedes tener sensación de plenitud. Si es muy grande el mioma a nivel del abdomen, puedes sentir molestias abdominales, o también si existen compresiones de nervios pueden ocasionar molestias. Pero eso depende de la ubicación. Muy importante, la ubicación y el tamaño. Sí. Ok, entonces, fíjense que ya tenemos qué es, en quién aparece, mujeres, raza y edad, y ya tenemos una sintomatología. Quizás ahora estás hablando de dónde está, de qué tamaño es, pues me imagino que hay una clasificación. Sí, claro. En cuanto a la clasificación, lo primero que vamos a determinar es que estos miomas pueden ser únicos o múltiples, es decir, que puede ser un solo mioma o pueden haber muchos miomas, y también pueden ser de diferentes tamaños, desde microscópicos hasta gigantes, pues que ocupen toda la cavidad abdominal. Y estos normalmente son tumores sólidos, vienen del músculo del útero, del miometrio. Tienen las características visuales es que son de color blanco, grisáceo más o menos, y dependiendo de la ubicación, si me ponen aquí la lámina, Ahí está. fíjate, este es el músculo del útero, esta es la cavidad endometrial y esta es la parte de afuera. Entonces, dependiendo de la profundidad en donde se encuentren ubicados los miomas, los dividimos en submucosos, que son los que están ubicados dentro de la cavidad abdominal. Los dividimos también en intramurales, que son los que están ubicados a nivel del músculo uterino, y los subserosos, que son los que están ubicados por fuera de como este, que está a nivel cervical, pues porque este es el cuello del útero y este es el fondo, sí, el cuerpo del útero, pero pudiesen estar también por acá, pues. Claro. Pero están más hacia afuera, pues. Esos son los subserosos. Eso es en cuanto a la ubicación. Y bueno, y también en cuanto a la ubicación de profundidad, pero también pueden estar ubicados en distintas partes del útero, como lo podemos ver acá, a nivel del cuello. Entonces serían cervicales, o a nivel del cuerpo, o cerca de las trompas, o en los ligamentos, en diferentes sitios del útero. Sí. ¿Te ha llegado alguna paciente alguna vez cuando ese fibroma es muy grande que dice, estoy en estado? Sí, claro. Cuando llegan las pacientes, si es un fibroma gigante, lo primero que van a referir es un aumento del volumen del abdomen, ¿no? Y quizás ellas a la palpación dirán, oye, no siento movimientos, pero sí estoy notando que el vientre está aumentado de tamaño. Pero eso es un diagnóstico diferencial bien sencillo de hacer al momento de la consulta, simplemente con el examen físico, a la palpación y luego con el eco, que es el instrumento ideal para hacer el diagnóstico de estos miomas. Podemos hacer el diagnóstico diferencial rápido y sencillo. Bueno, ya le entro en una parte que viene ahora, ¿no? Bueno, ok, esa paciente llegó, le hiciste la anamnesis o el interrogatorio. Correcto. Previo, ¿es hereditario? Tiene un factor hereditario.
Las causas en realidad no se conocen muy bien, está desconocido, pero existen mutaciones genéticas que pudiesen estar relacionadas con la etiología de este proceso, y el factor hormonal, el estrógeno, pues también se ha visto una relación. ¿Cómo es para que nuestros FC oyentes entiendan lo del estrógeno? Es decir, yo lo voy a poner como que la base, ¿sí? La mujer tiene como que dos hormonas básicas en su vida, que son los estrógenos y los progestágenos, o el estrógeno y la progesterona. Los fibromas o los leiomiomas son, ¿cómo se llama? Estrógeno dependientes. Sí, en lo que se basa esa teoría, Carlos, es que la mayoría de estos miomas, una vez que viene el periodo de la menopausia, en donde hay el cese de esa producción de hormonas, empiezan a degenerar o desaparecer inclusive. Entonces eso es uno de los basamentos por los cuales dicen que los estrógenos están relacionados con la etiología de estos miomas, inclusive con el crecimiento, pues. Sí. Uno de los tratamientos incluso va dirigido a eso, a disminuir la cantidad de estrógeno con medicamentos. Sí, el estrógeno es esa hormona que prepara a la mujer para concebir, luego cuando eso no se da, inmediatamente va a la otra hormona que es la progesterona o los progestágenos, y de alguna manera viene la menstruación. Cuando la mujer cae hacia el final o hacia la tercera etapa de la vida, por dividirla, que ya entra en el periodo menopáusico, es el que abunda, porque ya dejó de tener el otro, porque ya no va a concebir. Entonces, por eso los estrógenos tienen mucho que ver, y fíjense que es una etapa de procreación en donde aparecen los miomas, sobre todo 35 años, que es esa media que han puesto. Bueno, ya nos quitaron el dibujo, pero me voy a lo que estábamos hablando. Lo que pasa es que de repente me pasó que si era hereditario y me salí yo de línea. Pero vamos a los exámenes. Ok, llegó la paciente sangrando con su tumor, le hiciste todo el interrogatorio, etcétera, etcétera. ¿Qué exámenes le debo yo solicitar o qué debo yo hacer de aquí en adelante para hacer el diagnóstico? Para hacer un diagnóstico. Correcto. Bueno, para hacer el diagnóstico, una vez que ya hicimos el interrogatorio y la anamnesis, procedemos a hacer un examen físico, en donde la palpación abdominal, si es un mioma de un tamaño grande, se puede hacer evidente, ¿no? Pero en caso de que sean miomas de un tamaño que no sean muy, muy grandes, pudiesen realizarse el diagnóstico también presuntivo mediante un tacto vaginal bimanual, en donde nosotros podemos chequear los contornos del útero y tener una idea. Pero en definitiva la imagen, o sea, los estudios imagenológicos son los que nos van a dar el diagnóstico definitivo. Los otros serían como diagnósticos presuntivos, y la herramienta ideal que nosotros utilizamos es el eco, el ultrasonido. Que para esos miomas que no son de tamaño grande, pues lo ideal es hacerlos por vía transvaginal, por la continuidad y la mayor resolución de este ultrasonido, en donde vamos a ver unas imágenes circulares, ecorefringentes y de tamaños variables y localizaciones variables. Entonces, con el ultrasonido es que nosotros principalmente hacemos ese diagnóstico en el consultorio. Pero no es el único método diagnóstico para hacer el diagnóstico de estos miomas. Por ejemplo, existen otros métodos imagenológicos en donde se pueden realizar el diagnóstico. Entre ellos tenemos las radiografías, tomografías, resonancias. Podemos hacer estudios mínimamente invasivos dependiendo de la localización del mioma, con una histeroscopia, que es que meten una cámara dentro del útero, y si el mioma está ubicado dentro de la cavidad uterina, como lo habíamos visto anteriormente en la imagen, es decir, los submucosos, esos se pudiesen inclusive tratar, no solamente hacer el diagnóstico, sino también el tratamiento mediante esta técnica, que es una técnica mínimamente invasiva y para esos miomas es ideal. Examen de sangre, ¿hay alguna manera de poderlo yo diagnosticar a través de un examen sanguíneo? Sangre Okay. no, es imaginológico. Sí. O con examen presuntivo mediante el examen físico. Sí, yo te lo digo porque a veces las personas hacen presunciones o como dicen algunos compañeros
colegas que vienen aquí, ¿no? Siempre hay un opinólogo que dice, no, te hace un examen de sangre y si te aparece elevado, tal cosa es que tienes un fibroma. No se diagnostica vía sanguínea, necesita de un médico que haga maniobras de palpación o que a través de imagenología, es decir, de herramientas que hagan ver el útero sin invadirte desde afuera, o a través de la vía vaginal, bueno, hay una vía natural, poder diagnosticar que hay un fibroma, ¿no? Y en dónde está ubicado de paso. Inclusive, fíjense que el mismo Edward dijo, y puedo hasta tratarlo si la ubicación es. Ok. Hemos ido caminando por todas las partes, quizás como lo hablamos nosotros antes de arrancar, es decir, ya lo definimos, ya vimos la sintomatología, vimos ¿cómo se llama? Los exámenes que se hacen para poder diagnosticar. Nos queda entonces ir avanzando hacia qué tratamiento puedo darle yo, y los tratamientos normalmente en medicina son de varios tipos. Hay algunos que son no farmacológicos, que son conductas que se deben tomar en la vida diaria. Hay unos farmacológicos, medicamentos que hay que inyectarse, tomar, untar, y hay algunos que son de tipo quirúrgico. Es decir, ya yo allí tengo que invadir al paciente para de alguna manera dar. Cuéntanos un poquito qué se le puede recomendar a esa FC vidente que a lo mejor tiene un mioma o un fibroma y de alguna manera tiene un susto. No se asuste, son cosas que se pueden manejar. Sí, bueno, los fibromas, para hacer el tratamiento, primero tenemos que ver si son sintomáticos o asintomáticos, ¿no? En aquellas pacientes que tienen síntomas, si el síntoma es el sangrado, como nosotros habíamos comentado, existen tratamientos para hacer mejorar esa condición. Porque si estas pacientes llegan con un sangrado abundante, pues le puede bajar la hemoglobina, se transforma en una anemia y tienen efectos secundarios como debilidad, y eso no se va a corregir a menos que desaparezca esa causa. O sea, la razón por la cual me está ocasionando ese sangrado. Existen tratamientos médicos para disminuir ese sangrado, en donde están las pastillas anticonceptivas, progestágenos orales o inyectados. También existen agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como el acetato de leuprolide, en donde inhiben la producción de estrógenos. Ese tratamiento es importante no hacerlo prolongado de 3 a 6 meses porque produce como un estado de semimenopausia en la paciente y puede traer complicaciones de óseas, disminución de la pérdida ósea, por lo tanto no es muy recomendable. Y aparte del tratamiento médico, pues también tenemos otras opciones para disminuir ese sangrado. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues opciones en donde nosotros podemos colocar un dispositivo intrauterino que tenga liberación de hormonas, progestágenos, para disminuir la cantidad, o incluso en algunas pacientes hace que se desaparezca el sangrado, si esa es la única causa. Ojo, esto es nada más tratando la parte del sangrado. Y también pues existen métodos definitivos para tratar ese sangramiento, en donde está la ablación endometrial, que es como eliminar ese endometrio, que es lo que crece y se expulsa todos los meses durante la menstruación, y eso se puede hacer por vía histeroscópica mediante instrumentos para resecar ese endometrio, o también mediante aplicación de calor con unos dispositivos para atrofiar ese endometrio y así evitar que la paciente siga sangrando, ¿no? Eso sería para el tratamiento sintomático en el caso de que la paciente venga con el sangrado, que es la principal causa y motivo de consulta con las que acuden las pacientes, ¿no? Si la paciente está asintomática, que sería el otro 30%, no todos ameritan extraerlos, ¿okay? No necesariamente lo debemos corregir. En vista de que es un tumor benigno en casi el 100% de los casos, las pacientes pueden vivir con sus fibromas y nosotros básicamente decidimos intervenir los miomas en aquellas pacientes que tienen síntomas, que sea el sangrado, y ya dijimos más o menos cómo lo podríamos corregir, pero también podemos, si son síntomas compresivos, por ejemplo en la vejiga, ahí lamentablemente la única solución es extirpar el mioma, o
Si son síntomas compresivos a nivel del recto y está produciendo el estreñimiento, pues la única solución que tenemos es quirúrgica, pues extirpar ese mioma. La intervención quirúrgica se puede hacer mediante varios métodos y si el mioma está ubicado en el músculo del útero o está ubicado por fuera, es decir, los intramurales o aquellos subserosos, se pueden resolver mediante la cirugía tradicional, que es la laparotomía, donde abrimos el abdomen al igual que cuando hacemos una cesárea y extirpamos esos miomas. O también se pueden hacer por laparoscopia, en donde introducimos, que son cirugías mínimamente invasivas, en donde introducimos una cámara a través del ombligo, abrimos unos portales y mediante técnicas de morcelación, aparatos, podemos disminuir el diámetro y extraerlos a través de esas pequeñas incisiones. Pero si están ubicados dentro de la cavidad uterina, tenemos una técnica que no es invasiva, sino mínimamente invasiva a través de la vagina. Y entramos al útero, observamos el mioma dentro del útero y lo resacamos por vía vaginal sin necesidad de abrir el abdomen de la paciente, pues sí, básicamente. Sí. Bueno, me hablaste de todo el tratamiento farmacológico, de todo el tratamiento invasivo, medio invasivo, Sí, dependiendo de la condición de la paciente, si hay mucho sangrado, si está anémica, si hay mucho dolor. Ajá. ¿Esa paciente puede salir en estado con un mioma? Bueno, la parte de fertilidad es importante porque no todos los miomas causan infertilidad. Ese es el punto importante de saber, ¿no? Los miomas que impiden la implantación y afectan la fertilidad son aquellos que están ubicados dentro de la cavidad uterina, es decir, los miomas submucosos, o aquellos miomas intramurales, que son los que están en el músculo del útero, pero que se insinúan o deforman la cavidad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque estos miomas, las teorías básicamente, dicen que les retira el flujo sanguíneo e impiden que ese embrión se implante en el endometrio y por lo tanto hay fallos de implantación e incluso las pacientes pudiesen tener abortos a repetición por esta causa. Por lo tanto, esos miomas, aun cuando las pacientes no tengan síntomas y quieran quedar embarazadas, si esos miomas sean pequeños o no, están ubicados a nivel de la cavidad uterina o están ubicados a nivel del músculo del útero y deforman o se insinúan en la cavidad endometrial, deben ser extirpados para facilitar el proceso de implantación y evitar los problemas de infertilidad. Así sea pequeñito. Así sea muy pequeño, si está ubicado en la cavidad endometrial, se debe extirpar porque es una causa de infertilidad por fallos de implantación e incluso pueden, una vez que queden embarazadas, tener abortos tempranos a repetición. Ok, entonces importantísimo ir al médico. Bueno, siempre hemos hablado aquí que las mujeres tienen como que nacen ya con ese chip de que hay que ir al ginecólogo, diferente a nosotros los hombres que somos renuentes a irnos a ver con el urologo o con nuestro médico tratante, ¿no? Pero las mujeres lo tienen muy claro, es importante desde temprana edad irse a ver con el ginecólogo porque esto se puede diagnosticar y entonces le puede permitir al especialista, así como Edward, decir, no, quédese tranquila, usted puede salir en estado, o no, miren, tenemos que tomar ciertos procedimientos, bien sea farmacológicos o no, para poderla ayudar a llegar, para llevar una vida normal, pues sin un sangrado y si quiere tener prole, hijos, sí, puede hacer. ¿Alguna condición no farmacológica que se debe recomendar a esta paciente? Para que evite la... No, que tenga un mioma y tú no lo vas a operar, no decidiste no operar. Correcto. Decidiste mandarle tratamiento. Como lo dijo bien claro, son tratamientos que bajan los estrógenos y aumentan los progestágenos, que de alguna manera hasta se tienen que llevar tiempo porque pueden insinuar una menopausia temprana. Ahora, yo le indico algunas cosas a estas mujeres. Te lo pregunto porque muchas veces en diferentes especialidades uno recomienda cosas, beba mucha agua o haga ejercicio, no sé, algún tipo de actividades no farmacológicas. Fíjate que estoy hablando de esto. Sí, bueno, obviamente se ha visto una asociación, por ejemplo, entre obesidad y
y estos fibromas. Eso básicamente porque el aumento de la grasa corporal favorece también la producción de estos estrógenos y entonces disminuyendo el porcentaje, el índice de masa corporal, pues favorece a que en teoría no progresen mucho estos miomas, o si los tienen por lo menos no aumenten mucho de tamaño. Si nosotros hacemos ese diagnóstico, pues le recomendamos a la paciente que lleve una alimentación balanceada, que haga ejercicios y volverle a evaluar en un periodo de 6 meses a 1 año para determinar si esos miomas aumentaron mucho de tamaño, si aparecieron otros y cómo va evolucionando, para determinar si existe la posibilidad de mantener una conducta expectante y no operarlas o no tratarlas, o si tomar la conducta de operarlas y tratarles el mioma. En cierto modo la pregunta con Eduardo es porque siempre vamos a llegar a los mismos puntos. Hay que hacer ejercicio, hay que beber agua, hay que dormir bien, hay que tratar de no engordar, de no tener sobrepeso. No es bueno en ninguna condición normal, y cuando es patológica lo que hace es complicar. Y uno que siempre lo vamos a poner: no fume. Si usted fume, deja el cigarrillo, está atentando contra su vida, está atentando contra la vida de sus seres queridos, y lo único que está es apurando el irse de esta vida tan hermosa de forma más rápida. La idea es dejar el cigarrillo por todas las vías, y sí se puede, es una cuestión de decidirlo, decídalo de una vez. Estaba yo en una reunión, una anécdota rapidito, y entonces alguien me preguntaba: ¿pero por qué lo dejaste? Bueno, tenía una hija pequeña, tenía que echarla para adelante. Bueno, pero yo no tengo hijos. No, pero tienes vida, te estás suicidando. Yo creo que es importante que tomemos en cuenta que siempre el ejercicio, el agua, el dormir, el no estresarse, el controlar esos factores de riesgo ayudan a todo, a los miomas, a las operaciones, a los problemas urinarios, cardiológicos, mentales, físicos, estructurales, lo que ustedes quieran. Bueno, yo creo que repasamos bastante completo todo lo que es un fibroma. Si concluimos, no es porque ya tengo preguntas de aquel lado. Si concluimos o hacemos un resumen rápido: es benigno, está en la etapa fértil, es un problema de estrógeno, la raza negra lo sufre más, o la persona afrodescendiente. No es quirúrgico siempre, es más, creo que es más el porcentaje de peso de tratamiento farmacológico. La mujer puede llevar una vida normal, inclusive tener hijos, y de alguna manera lo importante es que para llegar a todas estas conclusiones que me ha puesto él a mí a resumir, creo que pasé el examen otra vez, porque lo diagnostica un especialista. Si usted no va al médico, no va a tener estas conclusiones, y automedicarse o esperar la opinión de alguien o de Google, como siempre lo decimos, no es el camino a seguir. El camino a seguir es ir a donde médicos como Ever, que ya le vamos a decir en dónde está ubicado. Yo voy a pasar con Gerardo, porque Gerardo me está haciendo seña de que tiene preguntas. Así es, doctor, por acá tenemos muchísimas preguntas y nos dicen: ¿puedo quedar embarazada teniendo un fibroma? Bueno, como lo dije anteriormente, lo importante del embarazo y el fibroma es primero ver en dónde está ubicado ese fibroma. Si el fibroma está ubicado en el músculo del útero, es decir, que son fibromas intramurales, que no deforman la cavidad, o que son fibromas serosos, es decir, que están fuera del útero y no son muy grandes tampoco, no son necesariamente, no interfieren con la parte de la fertilidad, y esos nosotros no los tocamos. Pero aquellos fibromas que están ubicados en la cavidad endometrial o que están ubicados en el músculo uterino, es decir, los intramurales, que deforman o se insinúan hacia la cavidad endometrial, deben ser operados si desean embarazo, porque son una causa demostrada de infertilidad. Entonces, para resumir, ¿todos los fibromas deben operarse o eliminarse para poder quedar embarazadas? No, solamente aquellos que están ubicados en la cavidad endometrial, sin importar su tamaño, o en aquellos que están ubicados en el músculo del útero y deforman la cavidad endometrial o se insinúan hacia ella. Sí. Por acá tenemos otra pregunta, doctor.
también ligada al embarazo y nos preguntan, doctor, ¿ha tenido pacientes embarazadas con fibroma? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, sí, claro, hemos tenido pacientes embarazadas con fibromas y otra cosa importante con los fibromas y el embarazo es el tamaño, porque existe el riesgo de tener partos pretérminos, dependiendo del tamaño del mioma, porque por continente y contenido, es decir, si ocupa la mayor cantidad del mioma, es un mioma muy grande, la cavidad abdominal impide el crecimiento del útero y acelera el proceso del trabajo de parto y entonces sería como una complicación en ese caso. Y también pudiésemos tener casos de embarazos tempranos en donde tienen esos miomas que pudiesen causar abortos a repetición. Otra de las complicaciones que pueden tener estos miomas durante el embarazo es que impidan que el nené rote también por disminución del espacio y por lo tanto haya un aumento en el número de cesáreas por la posición, los nenes se quedan en posiciones transversas o posiciones podálicas y también dependiendo de la ubicación problemas con la placenta, desprendimiento prematuro de placenta y eso pudiesen ser problemas graves en el embarazo. ¿Sí? Yo antes que te adelante, Gerardo, porque vas hablando y me voy haciendo yo preguntas que se están haciendo allá. Ok, llegaste paciente con su mioma, llegó a feliz término al momento del parto, te fuiste vía cesárea, Sí. abriste. ¿Y qué hiciste con el mioma? Lo dejo. Lo dejas. Lo dejo porque el útero durante el embarazo está muy vascularizado, es decir, aumenta mucho de tamaño y se irriga, le llega mucha sangre. Si yo hago una intervención quirúrgica de extirpación del mioma, tengo el riesgo de que no pueda parar ese sangrado y la paciente termine en una histerectomía. Por lo tanto, a menos que sea un mioma con un pedículo, que le llaman los pediculados, que está por fuera y que sea muy fácil de extraer, yo no los toco durante la cesárea. Los dejamos, extraemos al nené y quizás si tiene síntomas o tiene indicación quirúrgica, en un segundo tiempo lo extraigo, pero durante la cesárea no. Porque se corre mucho riesgo de sangrado, de parar ese sangrado. Correcto. O sea, todo salió bien y ahora no sé cómo parar el sangrado. Sí, señor. Doctor, ¿cuál es el fibroma maligno y cuál es el protocolo a seguir? Bueno, el porcentaje, como lo dije, de estos miomas, lo principal es saber que son tumores benignos y solamente menos del 0,5% son tumores malignos. El nombre es leiomiosarcoma y bueno, el protocolo de tratamiento va a depender del estadio y eso lo maneja el médico oncólogo, que es el especialista en la parte maligna, cáncer. Sigo yo preguntando como que si estuviera allá. Cuando yo tengo o cuando esa paciente tiene un leiomiosarcoma, ¿debo hacer una histerectomía? Sí, pero el tipo de histerectomía y el tratamiento posterior va a depender del estadio y de lo que decida el oncólogo, que es el que trata la parte pero fíjense que nosotros dos, siendo médicos, el especialista en esto, se redirecciona a quien tiene la especialidad. Debe ir al oncólogo y el oncólogo es el que toma las decisiones de si lo saca, no lo saca, si lo trata primero y lo saca después o lo saca primero y trata después, porque todo va a depender de lo que dijo Eduardo perfectamente, en qué estadio está, porque la oncología los divide en diferentes estadios, los diferentes tumores en el cuerpo. Doctor, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que más recomienda? Bueno, el tratamiento farmacológico es el sintomático, o sea, nosotros aquí, como dijimos anteriormente, si la paciente acude con un sangrado por las menorragias, en donde las menstruaciones son muy abundantes y le está produciendo anemia, debemos enfocarnos a disminuir ese sangrado. ¿Cómo disminuimos ese sangrado? Pues disminuyendo esa cantidad de estrógenos, como parando el funcionamiento de los ovarios, y eso lo podemos hacer con pastillas anticonceptivas, lo podemos hacer con progesterona que puede ser vía oral o inyectada, lo podemos hacer con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como el acetato de leuprolide, que para la producción de estos estrógenos.
Y también podemos colocar inclusive un dispositivo intrauterino con liberación de progestágenos, que es la hormona que estamos evaluando, para disminuir la cantidad de sangrado o inclusive que desaparezca ese sangrado. ¿Se consiguen estos productos con facilidad Sí, actualmente en el mercado venezolano? Sí, se consiguen. Sí. ¿Son de alto costo? Bueno, las pastillas anticonceptivas y la progesterona no son costosas, pero el acetato, el agonista de GnRH es costoso y el dispositivo intrauterino con liberación de hormonas también es costoso. Estamos hablando alrededor de el dispositivo como unos 100, $150 al cambio y depende de la marca comercial, ¿no? Más o Sí, menos. pero mantener la vida cuesta dinero y porque es muy sabrosa mantenerla. La otra Así- cosa es que el tratamiento es un tratamiento que si lo colocamos son de 3 a 5 años dependiendo del dispositivo, pues. Sí. O sea, es un Sí, tratamiento se mantiene en largo. tiempo. Sí, Sí, correcto. entonces no es un gasto, es una inversión. Doctora, todos los fibromas deben ser operados. ¿Cuánto debe ser el reposo en caso de operación? Bueno, interesante esa pregunta. Como dije anteriormente, no todos son quirúrgicos, solamente aquellos pacientes que tengan síntomas y no los podemos manejar con medicamentos o con los tratamientos alternativos que he mencionado, esos merecerían que sean quirúrgicos. Aquellos que produzcan síntomas compresivos, en donde debo eliminar, o sea, que presionen la vejiga o presionen el recto, debe ser quirúrgico también. Aquellas pacientes que quieran quedar embarazadas y los miomas estén ubicados en la cavidad endometrial o en el músculo del útero y deformen la cavidad endometrial. Y la otra pregunta es que el reposo. Bueno, lo primero que debemos ver es la ubicación y el tamaño, porque no es lo mismo operar un mioma que esté por fuera del útero a que esté por dentro del útero. La recuperación para la parte de fertilidad, sobre todo, si está dentro del útero, es decir, en la cavidad endometrial, debemos esperar un poco más que si los operamos por fuera. Yo diría que aquellos que están por fuera podemos iniciar tratamientos a los 3 meses y los que están dentro un poco más, 6 meses diría yo, para poder realizar cualquier tipo de tratamientos adicionales de la parte de fertilidad. Y la recuperación, bueno, lo que involucra, la recuperación, si es por la laparoscopia, es un poco más rápida que si es por la vía convencional, pero básicamente en 3 semanas o 4 semanas posteriores a la operación las pacientes se sienten bien. 21 días, más o menos eso. Esa es la media. Es la media en cualquier posibilidad Postoperatorio. Sí. el tiempo. Doctor, ¿qué hay de cierto que un fibroma puede tener el tamaño y peso de un bebé? No solamente el tamaño y peso de un bebé, sino hasta mucho más grandes. Hay tumores gigantes de fibromas que pueden llegar hasta pesar en la literatura descritos de 33 kilos, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Gigantes. Sí. Ocupan todo el abdomen. Sí. Si sufro de miomas de un tamaño grande, ¿puedo quedar estéril? No estéril, pero la probabilidad de que esté dentro del útero y dentro de la cavidad es muy alta si es grande, porque se me va a insinuar obligatoriamente y debo extirparlo, y la probabilidad de que quedes embarazada con ese mioma va a ser muy bajo. Y la otra cosa es que si es muy grande, va a impedir que crezca el útero y que el nené crezca naturalmente y tengamos mayor riesgo de partos pretérminos o de abortos también a repetición. Por lo tanto, si son miomas muy grandes, mi sugerencia es que se operen y luego busquen la parte de fertilidad. ¿Sí? Después que tú operas esa condición que acabas de poner, Sí. ¿Cuánto tiempo después esa mujer tiene que esperar para salir embarazada? Importante es la ubicación, más que el tamaño, porque si no está dentro de la cavidad, la recuperación es más rápida y podemos esperar a los 3 meses para que ella empiece su deseo genésico, pero si está dentro de la cavidad, la recuperación es un poquito más lenta. Yo diría que esperar por lo menos 6 meses. Exacto. Es importante que tomen esos tiempos, porque a veces esperan que desde que uno haga magia, y no, existen tiempos estipulados, tiempos de recuperación, depende de, es decir, no es así como uno quiere, es como la naturaleza y el cuerpo lo dice. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre fibroma y mioma? Son sinónimos.
fibromas, miomas y leiomiomas son diferentes términos para una misma patología. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que los médicos lo llamamos leiomioma y fibroma para todo el mundo. Tiene que ver esto algo, fíjense que voy a hacer una pregunta que seguramente se están haciendo ahí. Mola hidatidiforme. No tiene nada que ver. Nada que ver. Porque yo sé que hay pensamiento de eso es otra cosa y otra entidad que a lo mejor algún día la desarrollamos. Pero es otra cosa, ¿ok? Sí. Esto es un tumor en el útero. Es correcto. Si tengo mucho dolor en cada episodio de regla y exceso de sangrado, ¿es una señal de fibroma? Sí, o sea, si tienes sangrados abundantes durante la menstruación, es algo que pudiese estar relacionado con los miomas. De hecho, es uno de los síntomas más frecuentes por los que la paciente acude con esta patología. Y dolor, pues depende del tamaño y la ubicación, porque si por ejemplo está ubicado en la parte anterior y presiona la vejiga, puede ser que tengas molestias urinarias, o si están ubicados en la parte posterior y presiona el recto y los intestinos, pues puedas tener síntomas gastrointestinales como estreñimiento, pues básicamente. Todo está ahí pegadito. Y también puedes tener la dispareunia, como dije, que es el dolor durante el coito o el acto sexual, por la penetración y el contacto con los miomas. ¿Sí? ¿Por qué hay crecimiento tan grande de algunos fibromas? ¿Cuál ha sido su caso más dramático? Bueno, yo tuve, o sea, en cantidad, un caso que afortunadamente se logró embarazar, en donde extirpamos 35 miomas. 35, esa fue una operación laboriosa, pero afortunadamente logró quedar embarazada posterior a la cirugía. Y bueno, y muchas personas le decían, no, con esa cantidad de miomas le vamos a hacer una histerectomía, que es quitarle el útero a la paciente, pero siempre hay que darle el chance, sobre todo si tiene deseo genésico la paciente, deseo de tener nenés, de extirpar primero los miomas, que es la miomectomía, y en el caso de que tenga su deseo de fertilidad cumplido y ya tenga cierta edad, se le puede plantear hacer la histerectomía, porque estos miomas se pueden operar y luego pueden volver a aparecer. Sí. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿el ovario poliquístico puede estar relacionado con esto? Bueno, el ovario poliquístico tiene un factor hormonal, pero no tiene relación en cuanto a la aparición de miomas, es decir, y el hecho de no implica que exacto. O sea, puedes tener un ovario poliquístico. De hecho, más que todo están aumentadas las hormonas sexuales masculinas y esto está más relacionado con la parte del estrógeno, pues. Exacto, son hormonas diferentes, Sí, las que inciden en cada sitio. Nos llega otra pregunta y nos dicen, me realizaron una miomectomía, ¿existe riesgo de reproducirse? Sí, como acababa de comentar anteriormente, lamentablemente esta patología puede recidivar, puede volver a aparecer y por lo tanto es importante en aquellas pacientes que tienen deseos de fertilidad, una vez que se realicen la miomectomía, no perder mucho tiempo, hacerlo los tiempos que habíamos hablado e ir al tratamiento para evitar que se vuelva a reproducir el mioma y nos vuelva a producir problemas de fertilidad. Sí. Bueno, yo me quedo tranquilo cuando vienen todas estas preguntas, todas están dirigidas para Edward. Sé que hay muchas más preguntas y seguramente van a llenar a Edward de más preguntas en su Instagram, pero yo tengo a veces una seña que me hace así y es porque el tiempo es duro en Instagram y nos va llevando al final. Yo creo que Edward ha dado una charla y clase magistral de lo que son los fibromas, de qué se trata esto que suena a veces tan feo, fibroma, como que si yo tuviera una cosa mala y resulta que no es nada malo, algo muy tratable, llevable, controlable y que no te da infertilidad. Simplemente, bueno, la explicación que acaba de dar, 35 extirpaciones y la señora llegó a feliz término a tener su muchachito. Eso es algo que habla muy positivo de que esto es una enfermedad que se maneja y se trata por un especialista. A mí me queda preguntarle a Edward, ¿dónde todas esas señoras que me están oyendo consiguen a Edward? Bueno, yo estoy en la clínica Leopoldo Guerrevere,
Estoy en el nivel mezzanina en el consultorio 7, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos a la orden ahí. Con todo y pandemia, estás... Bueno, ahorita en este momento de pandemia estoy lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Previa cita. Previa cita, correcto, sí. Otras coordenadas en redes sociales, teléfono. Sí, bueno, mi Instagram es @ariasdoc. Ahí me pueden ubicar toda la información de las consultas y también doy informaciones acerca de embarazo, fertilidad y el área ginecológica. ¿Haces live de vez en cuando? Sí, claro, hago live. Así Correcto. que péguese a su @ariasdoc para que usted tenga información constante, y si no la tiene nos llama a nosotros que lo volvemos a traer aquí. Ya está invitado, esto es una invitación tácita. Aquí a todo el mundo se le devuelve porque quedan muchas preguntas y porque siempre aparece algún tema interesante del que hablar. Gracias, Eduardo, por haber venido. Yo creo que hemos tenido un buen rato aquí hablando de enfermedades y patologías del área ginecológica, y por mi parte a mí no me queda otra que, ahora Gerardo no quiere trabajar, me pone todo el trabajo a mí, yo tengo que ser el que abre, el que despide, porque él desde que se quitó la barba no quiere que lo vean. Pero ya vamos a volver otra vez a esos espacios. Por mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en este live. No me queda otra que invitarlos para la semana que viene. El martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, como dice, así que se quedan en su casa para que nos vean perfectamente de 2 a 3 de la tarde, martes y jueves, por FC, @FC Piso Farma en su FC Salud, que le da la información más veraz, importante y que le da mucha razón para seguir adelante. Acuérdense de lo que siempre decimos. No se automedique, y lo reafirmo, y cada vez que usted tenga alguna condición que no lo haga sentir bien y se siente enfermo, acuda a su médico, acuda a su especialista, porque para eso están allí, para orientarlo, para orientarla y para que usted tenga la mejor vida con calidad y todo el tiempo que nos dé el Señor. Buenas tardes, los quiero mucho. No sé si Gerardo, que está de allá atrás, se quiere despedir. Me está haciendo señas que no, él no quiere hablar. Así que bueno, chao, nos vemos.